en eh, en este gremio a todo el mundo conoce a Laura. Yo conozco a Laura hace más o menos como unos 15 o 18 años, justo cuando empecé en este meneo. Pero les voy a contar un poco de Laura. Laura es fundadora de Brain y actual CEO, como ya saben. Es representante de Somar en México, razón por la que estamos aquí, que nos va a contar un poco de qué va este meneo de Somar, de qué va este asunto de, pues, las reglas, por así llamarlo, de los códigos, ¿no? Es miembro del board de WIN, miembro del board de, ahí no sé si es ABE o AVE. Ha dado 25 seminarios en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, pero también ha dado cátedra en el ITAM. Es matemática del ITAM y también tiene perdóname, un grado en el IPADE, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con Hola, nosotros, qué bueno qué que bueno aquí aceptaste, estar contigo. qué bueno Feliz, es que me da gracias mucha... a Oye, todos, bonita sí, mañana. después del 3-0 de ayer, cualquiera está feliz, te lo voy a decir, ¿lo No, viste? bueno, pues qué te puedes, y 0 goles además después de tres Cero, partidos cero, después de anotados a 3 partidos, 0 México. goles. Sí, estamos Que todos viva muy México. motivados, muy motivados. Somos unos Oye, fregonazos. sí, 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 Laura, la inteligencia artificial está cambiando en la forma en la que investigamos hoy. Eso es un hecho, ¿no? Podemos analizar ahora ya miles de respuestas en segundos, generar resúmenes automáticos, crear datos sintéticos. La verdad es que la primera vez que yo tuve contacto con esto de los datos sintéticos, me voló la cabeza. Sí me tuve que sentar a entender de qué se trata esto, cómo podemos tener respuestas de personas que en realidad no son personas, pero vienen de personas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo aseguramos que seguimos haciendo investigación ética? Investigación confiable, ¿no? Y como te decía hace rato, pues centrada en personas. Este, Cuéntanos, voy a hacer una serie de preguntas. También, si alguien tiene preguntas por ahí, nos puede estar, nos la escribe en el chat y se las voy leyendo a Laura. Pero a ver, Laura, de principio, ¿por qué hablar de ética justamente ahora? O sea, muchos investigadores sienten que la inteligencia artificial llegó demasiado rápido. Tal vez hace 3 años no estábamos hablando tan intensamente de esto y de pronto, ¡pum!, ¿no? ¿Por qué era necesario actualizar el código de SOMAR precisamente en este momento? A ver, em, bueno, primero gracias por la invitación, gracias a todos por su tiempo. Yo siempre digo que el tiempo es lo más valioso, entonces emplearlo aquí, prometo hacer mi mejor esfuerzo para que pasemos un buen momento y para que nos llevemos también algo de esto. En primera instancia, decir que ESMAR está haciendo mucho esfuerzo. A partir del año pasado, en el último día de septiembre, salió el nuevo código de ética de ESOMAR. Y empezó a responder este tema a la cuestión justamente que tiene que ver con inteligencia artificial y con tecnología, ¿no? Entonces, hay varias de las cosas a las que me voy a referir que son específicamente sobre el código, pero también voy a agregar cuestiones de mi experiencia en donde pues hemos tenido que meternos a una parte de código, incluso hasta una parte legal de en dónde está rayando la parte de la inteligencia artificial ese tema. Primer punto, ¿por qué es importante la actualización del código de ética y por qué SOMAR lanza un nuevo código de ética? Bueno, ellos comentan que hay tres cosas que están sucediendo hoy en día y que generan esta necesidad del código de ética. La número uno es una cuestión de desinformación o de información falsa. Nosotros hace tiempo lo que hacíamos era traer a la mesa como investigadores información y por eso pues nos pagaban y somos muy felices en lo que hacemos. Sin embargo, hoy en día hay muchísima información y hay información que es falsa o hay desinformación también y que se está poniendo sobre la mesa para temas de investigación. Entonces, este es un tema peligroso que finalmente redunda en una cuestión de confianza en lo que estamos haciendo en el gremio. Entonces, punto uno es ese. Dos, hay cambios en la manera en la que nosotros estamos recolectando información, analizando información, interpretándola. Y el tercer punto es que antes las empresas eran clientes, venían con lo que éramos los proveedores, te encargaban una investigación, tú la hacías, la entregabas y listo. Hoy en día los roles están desdibujados. Por ejemplo, hay un montón de herramientas do it yourself, ¿no? Hay plataformas, hay, en fin. Entonces, el cliente ya no nada más es cliente, también es proveedor porque también internamente muchas veces hace investigación, pero también se alimenta de cosas de información. Entonces,
Esta necesidad surge de este cambio de las tres cosas para empezar a regular y a tener una certeza ante la responsabilidad de información que damos y que no se rompa el tema de la confianza. Ese es el punto más importante del código de SOMAR, Renato. Pero, a ver, ahí tengo una duda, porque cuando algunas personas escuchan estas palabras como regulación o código de ética, inmediatamente piensas en límites o en burocracia, ¿no? O sea, piensas ¿estamos tratando de frenar la innovación o cómo describes este verdadero papel de este código? ¿Qué es lo que nos viene a dar este código más allá del no lo hagas? ¿Me explico? O del ten cuidado. Creo que el punto, mira, la verdad es que cada vez que me involucro más en las cosas de SOMAR, me parece que tienen una buena visión. Porque lejos de decir esto, o sea, no lo hagas, no te metas o tal, siempre ponen sobre la mesa, digamos, como los temas, se discuten, se ven ventajas, desventajas, en donde sí les ha funcionado a unas personas, donde no les ha funcionado. Entonces, no es como un tabú que lo van y lo entierran. Finalmente, yo diría que este código lo que hace es que establece reglas del juego. No elimina el juego, sino dice cómo debemos de jugar aquí. Y hay varios de los puntos que vamos a ir tocando a lo largo de la entrevista, pero cuando todos estamos haciendo todos los roles y la información puede salir de todos lados, se tienen que poner reglas. Voy a poner un ejemplo que se me acaba de Sí, venir a la mente eso y es. es muy claro y es una tontería. Acabo de obtener un diploma de capitana de barco de velero. Tuve que estudiar un montón, estuvo bien horrible el examen, pero una de las cosas que dije, claro, o sea, qué estupidez. En el mar no hay vías de ida y de regreso, camellones, Ujú. semáforos, glorietas, no hay nada de eso. O sea, tú puedes ir en cualquier dirección. Y cuando puedes ir en cualquier dirección y vienen dos barcos opuestos, digamos, pues hay reglas de quién se mueve hacia dónde viene el viento, hacia dónde, qué tipo de barco es el otro, si tiene motor, si no tiene motor. Entonces, este juego está cambiando y es un poco lo que Somar está haciendo. Está poniendo reglas para que haya un fair play, digamos, dentro de este mundo como cambiante, ¿no? En este mar donde está habiendo tanta información. Oye, a ver, está bien interesante esta parte y esta analogía que haces, porque sí, en realidad no hay un camino, no hay un one way, no two way, ¿sabes? O sea, no sabe, o sea, nos hacemos todos a la derecha y los de allá para la izquierda y lo que sea, pero dime una cosa, si nos tuvieras que dar una idea, del código, o sea, si solo tuviéramos que llevarnos una idea de este código, de este MIT, ¿cuál sería? La primera y me parece que la más importante es que no hay nadie que se pueda hacer un lado de este código. Es decir, este código aplica a todos los que son investigadores de mercados, todos los que estamos aquí conectados, que no sé, bueno, yo creo que todos somos investigadores, 50. Los 50 de aquí nos aplica, no importa si eres cliente, si eres codificador, si tienes, por ejemplo, si eres una persona que desarrolla una plataforma, tienes responsabilidad sobre el código. Si tú tienes un sistema que hace cuestionarios, tienes responsabilidad sobre el código. Si tú eres cliente, todos tenemos responsabilidad. No hay nadie que se pueda hacer así como un ladito de decir, ay, Mm. yo nada más puedo en este código exigir. No. O sea, el primer punto es que este código aplica hoy en día para todos. O sea, la regla del mar es para quien sea que viva en el mar y nosotros vivimos en ese mar. Y el segundo punto, y esto tiene que ver con responsabilidad, o sea, con que tenemos que tomar todos la responsabilidad y saber este código. Y el segundo tiene que ver con un tema de supervisión humana que no voy a tocar ahorita, que lo voy a tocar posteriormente, pero quedémonos con este punto en nuestra cabeza. De acuerdo, vamos a hablar un poco de lo que hacemos en el día a día, porque ahora tenemos herramientas que usamos, pero que también nos prometen diseñar cuestionarios, analizar verbatims, hacer reportes, hacer análisis, o sea, es una locura, ¿no? Y entonces era de lo que hablamos en las últimas sesiones, ¿no? Como de, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Pero lo que quiero preguntarte aquí es, ¿dónde termina el papel de la inteligencia artificial y dónde empieza la responsabilidad del investigador según los códigos? Aquí,
tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que no hay inicio o fin en términos de dónde termina mi responsabilidad de investigador o dónde empieza. En nosotros empieza y termina y está todo el tiempo, no hay inicio y fin para nosotros. O sea, nosotros somos responsables al 100% de cualquier cuestión que suceda con la parte de este tipo de herramientas. Y voy a detenerme en tres pasos. El primer tema es, antes de yo usar una herramienta, soy responsable de saber si voy a alimentar ese sistema, qué es lo que va a suceder. Porque vamos a ver hacia adelante, hay una de las reglas que dice Sumar, en donde tú tienes que garantizar la confidencialidad de los datos de las personas. Entonces, si yo voy a subir una información, o del cliente también, o de cualquier posesión que tú tengas de datos. Entonces, si yo voy a alimentar, digamos, a un sistema y pienso considerar X sistema, pues el primer tema que yo tengo que saber como responsabilidad mía es qué pasa con este sistema, a dónde se van los datos, qué tipo de seguridad tiene y tal. Eso es antes de. Durante, si yo hago, por ejemplo, un prompt, y a la hora de escribir, meto información que es exclusiva de, por ejemplo, el cliente, estoy violando ahí una parte del código de SOMAR. Y la demás posterior, digamos, supongamos que yo quiero utilizar la información que ya recolecté. Y hay un ejemplo, SOMAR tiene al inicio una parte padrísima que es un glosario y voy a poner un ejemplo en la parte de cómo tenemos que estar conscientes del uso posterior de la información. Yo ya recolecté, yo tengo cámaras, ¿sale? Nosotros tenemos un sistema, de hecho, de cámaras y ve a la gente y sube información con inteligencia artificial. Fantástico. Ya que tengo yo esa información que le llama sumar Passive Data Collection a esto, y viene una definición de esto, ¿qué es lo que sí puedo dar al cliente y qué no puedo dar? ¿Puedo darles videos? Pregunta. ¿Puedo darles videos con las caras? Una cara es un elemento que de alguna manera pertenece o no pertenece a la parte de información confidencial. ¿Puedo dar nada más suma de los comportamientos? ¿Puedo dar un video que ejemplifique? ¿Tengo que pixelar la cara? ¿No la tengo que pixelar? O sea, todo el tiempo, nosotros de principio a fin y en la vuelta como en un círculo, somos responsables de la parte del uso de la herramienta artificial, digamos, de las herramientas que tiene inteligencia artificial, ¿no? No hay un inicio y un fin. O sea, antes, durante y después tenemos esa responsabilidad, Renato. Oye, Está. ahí me surge una duda, ahí me surge una duda, ¿a quién está protegiendo? Si alguien tiene preguntas, échenlas por ahí en el chat, ahorita que podamos las leamos. ¿A quién está protegiendo eso, Mar? ¿A nuestros entrevistados? ¿A nuestros clientes? ¿Cuál es la Híjole, finalidad? Ajá, yo creo, y esta es mi interpretación, que a lo que protege es al gremio. Te voy ok, a decir por qué. cuéntame, sí. Cuando alguien incumple con este tipo de cuestiones, y voy a poner un ejemplo, eh, había una vez un meet que tuve con un hombre, y entonces este hombre recibe bases de datos y hace ciertos procesos sobre las bases de datos, ¿no? Y me dijo, mira lo que me acaba de llegar. Era una base de datos de un cliente de Japón que había hecho una investigación en Estados Unidos con una empresa que había contratado en Estados Unidos para recolectar, me voy a inventar, 1000 entrevistas de lo que sea, ¿no? Recibe este hombre la base de datos y le empieza a checar. Y empieza a checar las partes de las preguntas abiertas. Yo lo vi con mis ojos porque yo vi la base de datos. En una abierta decía, me voy a inventar, no me gustó porque sabe mucho a sal. Estaba delicioso porque el sabor a limón, lo que sea. Y había una de las respuestas abiertas que decía, yo soy un sistema de inteligencia artificial y no puedo contestar esta pregunta. Eh, Literal, eso decía en la abierta. O sea, así como te quedas tú, yo me quedé. Entonces, es- si eso lo recibe un cliente, o lo recibe alguien, o lo reenvía alguien, quien está quedando mal es evidentemente pues esta empresa, que ni sé cuál era, pero pues nunca la vuelven a contratar. Pero no solo eso, Todos o sea, los demás. empieza a haber una desconfianza del gremio de decir, no inventes, o sea, ¿qué tipo de cosas están sucediendo? A mí me acaba de llegar en esta semana un contrato que llevamos días de mañana hasta la noche revisando
porque está leonino cañón y es porque ha tenido muchos problemas o ha tenido problemas esa empresa en términos de desconfianza De por, confianza. por Ajá. lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué hace este código? Para mí protege la reputación del gremio y la confianza del gremio. Porque entonces escribe reglas y entonces no pueden pasar ese tipo de estupideces como soy un sistema de inteligencia artificial que no puedo dar esta respuesta abierta. Y échale una leidita a lo que estás entregando No también, seas ¿no? ingrato, No compadre. copy-paste, no. Oye, hablando de este tema, sabes que a todos nos preocupa como este uso inadecuado, ¿no? Pero cuéntame más o menos desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las peores prácticas o las prácticas que más deberían preocuparnos como industria en este sentido? Las peores prácticas o las prácticas que nos deberían de preocupar como industria. A ver, dentro de esto, creo que un tema muy gordo justamente tendría que ver con la parte de la no supervisión humana. Y eso es algo que nos lleva a un tema de no leer. Yo entiendo que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la base de datos, pues está difícil que te pongas a revisar los 1000 datos, pero algo tienes que correr de información para para cerciorarte de esto. Claro, Entonces, una práctica que no puede faltar esta, la parte de la supervisión humana, ¿no? Em, y cuando esta no sucede, no importa en qué parte del proceso, se tiene un enorme riesgo de desconfianza. Y si me apuras tantito, esa es la número uno, la dos, la tres y la cuatro. Y en esa yo me centraría. 100%, hay que checarlo todo, hay que revisarlo Hay que todo. checarlo todo. Este, ahora, esto es importante. Al principio te lo conté, que yo, la primera vez que hablábamos de este asunto, de la data sintética, o sea, me volaba la cabeza. Yo decía, ¿cómo, no? Hace tal vez 2, 3 años, tal vez dos, cuando hablábamos de data sintética, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener respuestas? ¿Cómo funciona esto? Y saqué es uno de estos nuevos conceptos que tiene este código ahora, ¿no? ¿Qué son realmente? Este, cuéntanos un poco en tu Todos los experiencia. datos sintéticos. Hace más o menos en octubre, noviembre, te vi dando una presentación en donde comparabas datos que habían hecho con datos de data sintética. Cuéntanos qué es la data sintética y cuáles son las precauciones que deberíamos tener para utilizarla. Bueno, primero, como te decía, dentro del código que por ahí se los puse a todos y lo pueden bajar de manera gratuita, por ahí está el link en el chat, viene una primera parte de un glosario de información, ¿no? Y vienen definiciones. Entonces, voy a leer dos definiciones. Una es datos sintéticos y otra es persona sintética. Ujú, Datos sintéticos dice, significa información que ha sido generada para replicar las características de los datos del mundo real. O sea, esta información replica en principio las características del mundo real. Y persona sintética es una representación digital de una persona que está generada para imitar los comportamientos, preferencias y características de personas o de grupos reales. ¿Ok? Entonces, el primer punto es, así como estos, hay un montón de información en el glosario que luego uno dice, ¿cómo lo defino? Métanse al glosario, ya lo pensaron 47 personas en todo el mundo y de ahí pues lo pueden utilizar. Y el segundo punto a decir es, hay regulaciones ya en este código, que por eso es por lo que urgía que eso va a sacar un nuevo código, que tienen que ver con el mundo sintético. Artículo 4, por cierto, son 13 artículos. De los 13 artículos hay como 4 incisos de cada uno, o sea, hay más de 40 reglas dentro de esto. Pero en el artículo 4, en la sección B, dice lo siguiente. El uso de una persona sintética para la recolección de datos debe notificarse claramente al entrevistado al inicio de la investigación. Y voy a irme a un caso de mujeres de la vida real que nos sucedió a nosotros, en donde recibimos una encuesta de que quería un cliente que la aplicáramos, un cliente de Europa, ¿no? Y utilizaba un chatbot. ¿Qué tanto un chatbot es o no es
una persona sintética y en ese sentido, si yo le tengo que avisar al entrevistado, oye, esta encuesta que tú vas a hacer, en las preguntas abiertas, porque este era para profundizar en las abiertas, vas a ser encuestado por un chatbot. Entonces, de acuerdo al código de SOMAR, debemos de informarte esto para ti respondiente, ¿no? No venía esta parte. Y evidentemente si yo lo hago, pues yo tengo también entonces responsabilidad sobre eso. Entonces, una de las cosas que dice es, si va a haber una intervención de una persona sintética, entonces tenemos que avisarle a la persona que va a ser encuestada por una persona sintética, le hace, por ejemplo, estos moderadores sintéticos. Ujú. Y hay otra cosa rápidamente que dice sobre la parte de sintético. Artículo 7, inciso E. El cliente debe de ser informado cuando se vaya a utilizar inteligencia artificial o cualquier otra tecnología emergente, ya sea para que compiles un conjunto de datos, para que analices, para que elabores informes, para que interpretes los hallazgos. Y esto incluye también uso de datos sintéticos y de personas sintéticas. Entonces, todos tenemos la obligación como clientes, como Como proveedores de proveedores. información, perdón, de informar al cliente que en dónde estamos utilizando datos sintéticos. Y todos, prácticamente ya, somos proveedores, es decir, el mismo cliente es proveedor de información seguramente para su departamento, para su jefe, para el área de no sé qué, y debiéramos entonces todos estar informando cuando estamos utilizando inteligencia artificial o cualquier cosa que tenga que ver con sintético. Oye, ahí me Y la surge cosa. otra pregunta, porque entonces no estamos un poco despersonalizando la investigación. O sea, ¿en qué momento? Entiendo que todos lo utilizamos y entiendo, pero no estamos, y cuál es tu sensación, por ejemplo, con los clientes? ¿No estamos un poco despersonalizando la investigación, haciéndola un poco, qué es lo que has sentido tú, por ejemplo, en tu experiencia con este asunto del uso de la inteligencia artificial y de avisar que estamos Claro. usando inteligencia artificial de cómo funciona? De, oye, lo voy a utilizar en el cuestionario, lo voy a utilizar en el análisis, lo voy a utilizar en la interpretación, ¿cómo funciona? Bueno, yo creo que dos cosas. La primera es, en temas de despersonalizar, depende qué tan al lado te hagas en la cuestión de la supervisión humana. Em, yo considero que yo soy fiel usuaria y pro de inteligencia artificial. 100%. No sé qué tanto, más bien, de un tema sintético como tal, está acotado para ciertas circunstancias y una parte, por ejemplo, de datos aumentados para otras circunstancias. Pero creo que pueden funcionar en ciertos puntos. Eso es lo primero a decir. Lo segundo es que yo creo que las herramientas nos potencializan nuestro valor de investigador y nos lo potencializan si yo tomo la responsabilidad de inicio a fin. Si yo, porque sin duda alguna, siempre hemos dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Y pues estos sistemas no tienen dos, tienen como Son muchos cientos, ¿no? millones, ajá. Entonces, sin duda alguna te pueden contribuir, pero tú tienes la responsabilidad de dirigirlo, de estar involucrado y de ir de alguna manera potencializando lo que tú vas pensando y planeando desde el principio hasta el final y evidentemente tener gran conocimiento de todas las herramientas que tú estás utilizando. Si tú de alguna manera dejas de tomar la responsabilidad humana y la delegas a la herramienta, yo creo que ahí empieza a suceder una cuestión en donde la herramienta te empieza a sobrepasar y empiezas tú a tener dependencia de la herramienta y Claro, empiezas a tener como más debilidad, porque de alguna manera el día que no la tienes dices, diablos, o sea, yo ya no sé ni cómo pensar en este sentido, cómo razonar, pierdes esta habilidad y esta experiencia que tenemos. Entonces, oye, esta cuestión de si la inteligencia artificial despersonaliza, yo creo que no, o sea, a mí me ayuda en un montón de cosas, pero la tienes que agarrar de punta a punta. Si no, sí puede ser un problema, sin duda alguna.
Sí, o sea, que no nos pase lo que nos pasa con Waze, o sea, ¿sabes? Como manejar sin Waze. Sí, que Para ya todos los, nadie sabe leer un mapa. para todos los que manejamos antes de que Sí, existiera Waze, ¿no? A mí pregúntame una calle de Coyoacán y yo te digo perfectamente, mentalmente cómo llego a esa calle. Pero ahorita es una claro, locura, ¿sabes? Es es una una locura. locura. Sí, Entonces, correcto. tenemos ahí una pregunta de Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Dice, te la voy a leer. Excelente plática. Gracias, Sergio. Y tengo un par de preguntas. Con la desaparición del INAI en 2025, México se quedó sin la autoridad autónoma que protegía los datos de las personas que participan en nuestros estudios. ¿Cómo puede un código de autorregulación de industria suplir ese vacío institucional? Bueno, lo primero a decir es que hay elementos muy buenos. Por ejemplo, nosotros estamos certificados en ISO 20252. ISO 20252 y el código de ética de la MAI, y también si tienes CECIM, etcétera, te piden que sigas lo del, toda la legislación del IFAI y viene ahí establecidos regulaciones que tú necesitas cumplir en términos de las personas que levantes información. Entonces, independientemente de si hay en México alguna organización o no, si tú vas a cumplir con un estándar de calidad como es ISO o como es el ESIM o tal, tienes que cumplir con esa parte. Y legalmente nosotros te tienes que tener pues statements o redacciones o tal al inicio de los cuestionarios para decirle a las personas, oye, esto, uno, es voluntario, que también viene aquí en el caso de Somare. O sea, las personas es voluntario. Yo garantizo tu confidencialidad de los datos personales. ¿Qué son datos personales? Yo no sé si ustedes están aware, o sea, conscientes de cuál es la definición de datos personales en México comparado con si hacemos un estudio regional con otros países. Si yo muestro la cara de una persona, ¿es un dato personal o no es un dato personal? Si yo digo, mi hijo siempre me da mucha lata. Mujer de 35 años de la Ciudad de México. ¿Es un dato personal o no es un dato personal? Entonces, bueno, aquí es donde también entran cuestiones de legislaciones junto con los códigos de ética que sí nos regulan y que sí tenemos que cumplir y está claramente definido las reglas que tienes que hacer, los procedimientos, etcétera, para pues temas de calidad en ese sentido, ¿no? Oye, ahí sí tengo esta duda. Nuestra siguiente pregunta hablaba de la privacidad, pero específicamente, ¿qué nos dice este código sobre la protección de los datos? O sea, específicamente, ¿qué sí tenemos que, en Creo México, que, porque claro. qué sí tenemos que cuidar? Dos puntos vienen. Voy a señalar dos. Artículo 7, sección F de foco. Los investigadores deben garantizar que cualquier dato de investigación o material colateral, ya sea que proviene de una encuesta o de fuentes relacionadas con el cliente, permanezca confidencial cuando sea utilizado por inteligencia artificial. O sea, ¿qué pasa si yo lo subo a ChatGPT, por ejemplo? O tecnologías emergentes. El acceso a dichos materiales debe limitarse estrictamente en un entorno seguro y controlado, ¿no? Y yo voy a poner aquí como ejemplos porque me parece que ahí es donde de repente dices, chin, no sé si hice bien o no hice bien, no sé si debo o no debo. Si yo estoy haciendo una investigación de cómo las mujeres se ponen rímel, ¿sale? Y yo agarro videos de YouTube y los subo. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una plataforma de Google Suite. Es una plataforma que es pagada, es específicamente del espacio de Brain. Y en principio tiene unas cosas que hasta me las apunté acá porque legalmente les digo, este contrato que me estamos firmando nos está volviendo locos. Tiene una cosa que se llama MFA, que es autenticación multifactor, que es una cosa como súper segura. Bueno, el punto está es Gemini vive adentro también de Google. Si yo subo, agarro videos de YouTube y los trepo a Gemini, ¿se vale o no se vale? O sea, estoy rompiendo la parte de información, digamos, como de las personas, información personal o no, información confidencial o no. ¿Qué pasa si yo utilizo, yo dejo una tarea a consumidores y hay un nuevo producto, no sé, un agua o lo que sea, y ese nuevo producto lo están utilizando? Si lo subo a Gemini, incluso en mi Google Suite,
¿estoy alimentando al sistema con información del cliente? Porque pues evidentemente es su nuevo producto, o no lo estoy haciendo pues porque vive dentro de Google Suite, ¿no? Dentro de tu propio ambiente, o sea, dentro de Dentro de tu tu ambiente que espacio de tú Google, pagas, claro. de yo, de mí mismo, de Ajá, Google, ¿no? sí. Este, entonces hay muchas cosas como súper finas ahí, en donde sí tenemos que, evidentemente el código te dice, no puedes divulgar información del cliente. Sale, pero ¿qué dice la herramienta? ¿Qué dice Google cuando yo estoy pagando Google Suite? ¿No? ¿Qué pasa con Gemini? ¿Qué pasa con si yo hago una imagen con Nanobanana de inteligencia artificial y la trepo a un estudio? ¿Quién es el autor de esa? ¿Lo puedo utilizar yo para un estudio o es Gemini? O sea, hay un montón de cosas aquí que son muy relevantes en el uso de la inteligencia artificial. Claro, porque asumimos que como lo estoy pagando yo, pero pues es mío y yo soy el autor y yo soy el dueño y todo, pero en realidad lo está subiendo, ya no es, seguramente todos lo ubican, ya no es el CPU grandote que tenemos al lado, ¿sabes? O sea, ya lo está What? subiendo, sí, ya sé, qué horror. Ya lo está subiendo quién sabe a dónde. Entonces, sí, sí es bien interesante. Santiago Ibarra nos hace la pregunta. Buen día, Santiago. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los ejemplos de la IAS en que podemos garantizar datos de información personal? ¿Los hay? Yo voy a dar, yo utilizo bastante inteligencia artificial, pero soy muy cuidadosa en el prompting. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a dar un ejemplo. Me acaba estaba yo revisando un estudio X, el que sea, y resulta que el brand adoption era muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el awareness de la marca X, me lo voy a inventar, era 70, ¿no? Y Ujú. luego, pero la he utilizado una vez, pues era 69. Y lo he utilizado en el último mes, pues 68. Oiga, y la última vez, pues 67. Y la más frecuente, pues 64. O sea, prácticamente, digamos, casi que todos los que la Era conocían un... la han utilizado la última vez. Evidentemente, este ejemplo, pues está muy drástico, no era así. Pero mi punto a este es que el brand adoption, o sea, la adopción de la marca, una vez que la conocía, era súper alta. Yo dije, wow, o sea, esto a nivel negocio tiene un montón de impacto, ¿no? Y más allá de decir, como conclusión del estudio, el brand adoption es muy alto, yo quería poner cuál es la implicación de negocio que tiene este brand adoption. Entonces, en el prompting que hice en Gemini, en nuestra plataforma de Suite y todo, pues senté este tema de no, qué miedo subir información del cliente. No metí marca ni nada, pero dije, si tú tienes una marca X, ¿no? En donde tiene un awareness alto y el siguiente solo pierde un punto y el siguiente solo pierde un programa, y entonces el brand adoption es muy alto, en temas de investigación de mercados, ¿cuáles son las implicaciones de negocio para un producto así, por ejemplo? Entonces, si estoy utilizando inteligencia artificial, me sacó cuáles, o sea, claro, después de afinar el prompt y todo, pero me sacó cuáles eran implicaciones de negocio, como por ejemplo, me dijo, mira, en estos casos se justifica mucho la publicidad. ¿Por qué? Pues porque si tú inviertes en awareness, ¡fum! En la cadena, te va a subir automático hasta uso de mayor frecuencia. Entonces, se puede justificar perfectamente bien el tema de inversión en publicidad. Y dije, sí, es cierto, eso es a lo que yo me refiero, que potencializa y no tuve que dar nada de información confidencial de mi cliente, ¿no? Y claro, porque siempre hay que tener cuidado. Otra vez, Mucho. no se vale estar subiendo bases y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Como de, sí. analízame esta base, es una locura. Laura, en este sentido, muchas personas creen que si una respuesta la genera la inteligencia artificial, automáticamente es correcta, ¿no? ¿Qué riesgos existen cuando confiamos demasiado en la IA dentro de un proyecto de investigación? Bueno, esto apela a otra vuelta al compromiso de responsabilidad que tenemos sobre la información que damos, ¿no? Porque si yo doy información errónea, pues entonces rompe otra vuelta. Caso de la base de datos está horrorosa, pero rompe con la confianza y rompe con la persona y rompe con pues, básicamente el gremio. Entonces, em, aquí el problema que existe más importante y por lo cual, evidentemente, otra vuelta cobra relevancia este código de ética es tu compromiso de responsabilidad
Por lo tanto, tu revisión que tiene que ver de todo lo que existe en la parte de inteligencia artificial, de datos sintéticos, de datos aumentados, o sea, de cualquier cosa que tú generes. Porque finalmente no dejas de ser responsable, no importa quién lo genere. Creo que ese es el punto medular dentro de todo esto. Oye, ya estamos un poco acabando. Si alguien tiene preguntas por ahí, podemos preguntarle a Laura, ¿no? Que es súper experta en esto, el código de ética, pero ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a utilizar la inteligencia artificial mañana? O sea, para quienes salen de aquí con ganas de incorporar más inteligencia artificial a sus procesos, ¿cuáles serían tres recomendaciones prácticas para hacerlo de manera ética y alineada al código? Mira, la primera base de pirámide es awareness. Y awareness en términos de conocer el código, o sea, ¿qué tengo que cumplir? Ah, porque además, como yo decía, todos los investigadores, bueno, para los que somos miembros de SOMAR, es mandatorio. Esto representa a más de 45 millones de investigadores en el mundo. Primero a decir, 50 asociaciones y 60 países. Entonces es una cosa gorda. Todos debiéramos de conocerlo, aunque no sean miembros de SOMAR, que si quieren ser, estaría buenísimo. Pero todos deben de conocer el código de ética de SOMAR porque nos ayuda a navegar en el mar. Ese es awareness, punto número uno. Pero awareness también de las plataformas, todas. Así sea un SurveyMonkey, o sea, o así sea lo que sea, yo tengo que entender a dónde se va la información que yo estoy subiendo, o de quién es propiedad la información que estoy subiendo, o estoy infringiendo algo o no estoy infringiendo algo. Entonces, es awareness tanto del código como lo que tendría que ver con las plataformas y tal. El otro tema que me parece muy importante, y es como medio básico, pero es relevante, es aprender prompting. No, tienes en esta parte en donde tengo yo que pensar en un tema legal para ver, no subir información del cliente, pero también en el código de ética, pero cómo le pregunto sin estar yo exponiendo información al sistema. Y por eso es importante la parte de prompting. Y si me ayudan tantito, pues como tres escaleras arriba, pues tengo que echarme una buena pensada, que muchos ya no necesariamente tenemos esa, o estamos como constantemente, realmente pensando en lo que estamos haciendo. Pero creo que el tema de prompting es importante porque te ayuda a ver, a encontrar maneras de obtener soluciones sin violar la parte del código, ¿no? Y esta parte del prompting también es un ejercicio mental increíble, porque Durísimo. te Por das eso te cuenta digo, que eso sí, es una locura, arriba porque de te todo das cuenta que pensar. no piensas como hablas y no hablas como escribes. Y entonces, las primeras 40 veces dije: "Puta, pues, ¿qué di? ¿Qué?". O sea, ¿qué falló en esta, sabes? O sea, ¿cómo? Si en mi mente está clarísimo. Oye, Claro. Sergio nos dice: "Buenísimo foro", gracias, Sergio. Sergio, aporto una pregunta más. ¿Cómo alguien que ha sido pionera usando IA, donde ha encontrado la línea roja personal, el punto en el que deja de usar una herramienta de IA? A ver, te la voy a volver a leer porque, Que compromete la calidad o la ética del insight, aunque sea más rápida o más barata. a ver, ¿dónde ¿Dónde ha hay? encontrado la línea roja personal? O sea, ¿dónde dices, chino, ya no? El Sí, punto en el donde punto. dejas de utilizarla porque compromete la calidad o la ética del insight, aunque sea más rápida o más barata. Y yo creo que, a ver, yo siempre digo que la inteligencia artificial es como un changuito que vive en tu cabeza. ¿No? El chanquito que va buscando bananas y así Ujú. de, el banano se agarra una y se la come re fácil y brinca por todos lados, ¿no? Y tienes como medio que amastrarlo un poco y decirle, no, espérate, aplácate, changuito, porque ahorita no se puede, porque es súper tentadora la parte de la inteligencia artificial. Entonces, 100%. hay veces en las que el tiempo, no, uy, es que ¿saben qué? Ya sé que el estudio era para dentro de una semana y media. Es que el director general se va mañana a Kuala Lumpur y necesitamos ya tener como los resultados. Si tú subes una base de datos a Cloud, por ejemplo, y le pides que la procese y que te dé los principales findings y bla, 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 pues probablemente te lo hace en una hora, no sé, o 2 horas.
ahí es esa línea roja. O sea, es de dices, "¡Ah! Madre de Dios, o sea, yo sé que eso se puede hacer allá, pero sé que no lo puedo subir. Porque cuando yo lo suba a cloud, ¿a dónde se va a ir esa información? ¿No? O sea, es un cuestionario con una base de datos, con findings, con insights, con todo. Y aunque te digan, ah, pues vive en mi servidor, sí, una cosa es que vive en el servidor y otra es cómo alimenta todo el sistema de inteligencia artificial. ¿Lo utiliza o no lo utiliza? Entonces, es excelente pregunta porque creo que hay una línea súper fina y por eso el código es importante porque tenemos que estar bien conscientes de las cosas que no podemos hacer, aunque el changuito nos ande brincando en la cabeza ese maldito decirle, pues apaciguas porque no es el momento. Claro, a ver, por ahí, Diego. Hola, Diego, nos dice un comentario. Las inteligencias artificiales cuentan con candados de privacidad, pero su nivel de seguridad depende completamente del tipo de cuenta con el que cuentes, 100%. Por ejemplo, Google con una cuenta empresarial, con contratos claros, la información viaja encriptada, se queda estrictamente dentro del entorno de tu organización y Google garantiza que no utilizará tus archivos ni textos para entrenar sus modelos de IA. De acuerdo. Qué bueno que lo mencionas, Diego, porque eso es importante que lo sepamos todos. ¿Qué onda? ¿Cómo está tu cuenta de Google, no? O sea, ¿cómo está tu cuenta de IA? Estás trepando todo a ChatGPT gratuito y al final te dice, págale $20 para que esto sea más rápido. Perdón, tenemos que tener mucho cuidado con, perdón, dónde estamos subiendo y ser conscientes de la cuenta que tenemos y de los beneficios que tiene y las ventajas que tiene cada cuenta. Dice, sin embargo, la regla cambia en las versiones gratuitas completamente. Totalmente. Por ahí, Carolina Orozco nos dice, buen día, excelente conversación. Mi pregunta es, gracias, Caro. Mi pregunta es, ¿cuál es su postura sobre las empresas clientes que consideran que pueden generar toda la investigación con IA sin tener que acercarse al consumidor? Yo pregunto si saben con qué entrenan a la IA para obtener esa información. Es decir, yo puedo mañana agarrar y subir a ChatGPT y decirle, dime qué opinan los mexicanos sobre lo que tú quieras. Em, Cómo las mujeres deben de comportarse en sus hogares. Y seguro me va a dar algo. ¿Es una muestra representativa? ¿Qué regiones está tomando? ¿Está tomando nada más internautas? ¿Incluye entonces la clase baja? ¿Incluye entonces, porque sabemos que los internautas, pues no necesariamente es gente mayor, incluye opiniones de gente mayor? ¿Hace cuánto tiene ChatGPT, digamos, actualizado su sistema como para poder darme esa información? O sea, hay un montón de cosas que hoy en día, por ejemplo, yo no sé cómo entrena y específicamente y todo lo que incluye en sus muestras será ChatGPT, y puse ChatGPT por decir uno, pero cualquier otro, no sabemos ni siquiera de dónde viene su información, pero de que nos va a dar algo, seguro nos va a dar Seguro, algo, ¿no? Y que claro. agarres y dices, ah, si esto voy y lo paso, pues puedes ir y pasarlo. Y entonces viene el enorme tema de arriba, que es la responsabilidad, porque el changuito se quedó feliz con su banana, pero la responsabilidad que tú como investigador estás poniendo al dar esos datos, que no sabes ni de dónde vienen, ni personas de qué edades, ni si son consumidores o no consumidores, ni nada, es bien canija. Entonces, ese creo que es el punto más importante. Ser responsables y asegurarse y no copy-paste, por favor. Sof Exacto. Suárez nos dice, como desarrolladora de talento de equipos de investigación de mercados, ¿qué tips nos puedes dar para seguir fomentando la habilidad, importante, la habilidad analítica, síntesis, estructura de nuestros equipos sin dejar de adoptar la tecnología? Para no conducir, como dice Renato con Waze, claro. Tú como desarrolladora de talentos de investigación de mercado, que has visto desde que lo hacíamos en transparencias y corríamos, hasta ahora que puede ser esto tan inmediato, ¿cómo haces para que tus equipos sigan teniendo esta hambre de analizar o esta hambre de síntesis? Me voy a remitir y voy a empezar como un poco del final al inicio,
Pero Renato, para que todos lo sepan, cuando preparamos esto, me decía una pregunta que decía, oye, si tuvieras que imaginar cómo será nuestra profesión dentro de 5 años, Justo. ¿qué te gustaría que nunca perdiéramos? Entonces, creo que hay un tema toral en la investigación que se llama curiosidad. Y esto, cuando uno, cuando uno pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, ¿no? Yo acabo de ver hace poquito unos datos y entonces íbamos a resolver una cosa, pero les dije, espérense, espérense, pero saliendo fuera de la correlación y no están dentro de la correlación, ¿qué características tienen? ¿Cuándo fueron levantados? ¿Qué marcas estamos hablando? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y cuando tú preguntas por qué, por qué, por qué, dentro del gremio al que estás entrenando, automáticamente, si, para tú incluso hacer el prompting, digamos, porque además es que existe la inteligencia artificial, no podemos decir, ay, no, no pueden usar computadoras, ¿no? Es como Claro, cuando no pueden usar calculadora en su examen, en ¿no? tu O examen, sea, claro. existe, ¿no? Pero creo que un tema de estar llevando, empujando hacia las preguntas constantes en el proceso para ir definiendo cosas, hace que la gente necesariamente tenga que ir pensando, incluso en la parte de prompting, digamos, ¿no? Entonces, y si me quedara con algo que los investigadores tendríamos que tatuarnos y llevarnos en el de hueso colorado en nuestras vidas, es la curiosidad. Porque puede estar cualquier herramienta de inteligencia artificial, cualquier cosa, y yo puedo subir y preguntar, pero cuando recibo la respuesta y digo, chin, es que hay una parte que me late, pero otra que no me late, espérate, déjame Claro, claro. preguntar por qué. Y ya me trae otra, ¿no? Ay, pero es que esto salió bueno, y déjame preguntar por qué. No hay ninguna herramienta ni ninguna cosa que sea curiosa por sí misma y que se repregunte en aquellas aristas en las que nosotros vemos ciertos comportamientos. Entonces, una de las almas que debiéramos de siempre conservar debiera de ser este tema de la curiosidad. Sí, básicamente no hay una herramienta que pueda simular la curiosidad que sentimos al leer que algo no está jalando, ¿no? No, Exacto. O esto, que tienes esto que no entender está más a jalando. fondo. Y estos compadres, ¿por qué hicieron eso? ¿No? Claro, 100%. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. También, si alguien tiene una pregunta, estamos justo ya despidiéndonos. Muchísimas gracias a todas las personas que están. Laura, mil gracias por apoyarnos en esto. Este, gracias, Gracias a Sergio, y todos. gracias a todos Sergio, por estar. gracias. Gracias por Y tanta participación y sí, a Laura, Caro y a sí. Judith. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y Renato, a ti por toda la chamba que también hiciste para esta plática y gracias a Gaby. Y bueno, Gracias, saludos a todos. Gaby, y Diego, gracias, saludo. Diego, todo sí. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Vero. Hasta Adiós. luego. Bye Adiós a bye. todos. Chao.